Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la presentación del libro de Juan Jesús Tito Garza Onofre. No estudies Derecho. Yo creo que para muchos esta advertencia llega tarde, pero pues vamos a comenzar con una presentación, con un panel padrísimo. El autor, Tito Garza Onofre, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, la magistrada María Silva y el doctor Javier Risco. Muchísimas gracias a todos por venir. Y bueno, vamos a tratar de hacer una presentación un poco diferente. Espero que todos hayan estudiado mucho porque va a haber un examen, preguntas abiertas. Pero sobre todo, yo creo que cuando Tito escribió este libro, o por lo que hemos escuchado en sus entrevistas de presentación, pues trataba de que fuera una pieza que abriera la conversación y que nos pusiera no solo a leer el libro, sino también pues a reflexionar sobre los vicios que tenemos los abogados, los mitos que existen acerca de la profesión jurídica y los prejuicios que tenemos los abogados hacia adentro y para afuera de todos los que no son con todos los que no son abogados. Y entonces un poco pues repensar cómo se estudia derecho, cómo se enseña derecho y cómo pues se vive el mundo del derecho entre los que estamos aquí. Y creo que pues el panel es muy redondo para que pensemos pues estos problemas que vamos enfrentando en el día con día todos los que estamos en el mundo del derecho, desde temas de comunicación, cómo nos comunicamos con el mundo de afuera, cómo nos comunicamos con el de dentro, temas de género. Entonces, pues yo creo que le damos. Cada quien tiene más o menos hasta 10 minutos para hacer su primera intervención y ya después pues nos echamos una platicada. Comenzamos con el magistrado de la Mata. Muchas gracias, Paula Sofía. La verdad es que es todo un gusto estar hoy con este panel de lujo, con el autor de la obra, con Risco, por supuesto con María, contigo, Paula Sofía. A ver, trataré de ser breve. Yo pienso que el autor de la obra, creo que nunca se lo he dicho, pero estoy seguro que va a ser con el tiempo y con los años el influenciador jurídico o influencer jurídico más importante del país. Primero, porque es totalmente disruptivo. Es decir, no solamente por su imagen, sino fundamentalmente porque pone en duda pues prácticamente todos los esquemas que nos enseñaron a nosotros los abogados, y más a los abogados que en mi caso somos de la libre, ¿no? Es decir, un abogado cuadrado, conservador, que trata de memorizar, que trata de debatir, pero siempre dentro de un esquema que acepta en su caso la ley de manera puntual y prácticamente como si fuera una cuestión evidente. A ver, cuando no recordamos que justamente en los albores de la profesión jurídica, cuando ésta se fundó, no existía ley. Y que, por ejemplo, en derecho romano, digamos, el pensamiento jurídico que se muestra como el elemento fundamental para que todos debemos tener, por ejemplo, pues lo que se buscaba era resolver los casos de manera racional y justa. Es decir, entender el problema y resolverlo. Han sido los siglos de profesión jurídica, como al menos lo entendemos en Occidente, lo que nos han echado a perder. Yo estoy convencido, este libro a mí me generó muchísimas reflexiones, tantas que casi diría que las voy a ir guardando, pero diría quizá lo que más me hace reflexionar es, primero, que tenemos que poner en duda el sistema de enseñanza del derecho en México. Es urgente e indispensable que cambie. Segundo, que tenemos que plantearnos la posibilidad de que existan certificaciones de colegiación. Es que es ridículo que en prácticamente todos los países del mundo, para ejercer la profesión de abogado, pues necesites justo pertenecer a un colegio de abogados. Es decir, que los mismos miembros de tu profesión identifiquen que estás capacitado para ejercer tu profesión. Es que me parece ridículo lo contrario. Y me parece que incluso, ayer estaba yo platicando con algunos de mis colaboradores porque yo me empecé a plantear un tema que es, ¿por qué en México derecho y política funcionan tan mal? Es decir, traté de recordar a algún juez que fuera famoso solo por ser juez a lo largo de la historia, y no me refiero a un juez vivo,
Me refiero, porque esos tenemos que tener una dimensión histórica para analizarlo. Me costó trabajo. Incluso los casos como Vallarta y como Iglesias, que son siempre como las referencias históricas que ponemos, inmediatamente identifico que en realidad se trata de políticos que ejercieron de jueces. Ya no digamos el caso de Juárez. Ahora, si esa es la temática, ¿por qué si funciona esto en Estados Unidos? Es decir, Marshall, por ejemplo, fue secretario de Estado de Adams y después fue presidente de la Corte de los Estados Unidos. ¿Por qué incluso en Estados Unidos ha habido presidentes de los Estados Unidos que después son miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Y por qué un sistema que aquí, es decir, jueces y política, no funciona bien? ¿Por qué en Estados Unidos sí puede funcionar bien? Y creo que tiene que ver con la cultura jurídica. Es decir, en licenciatura se estudia Derecho. Quizá tenemos que hacernos este replanteamiento. A ver, los jueces americanos ya tienen todos posgrado, o sea, y después aspiran a ser jueces. Tienen posgrado, después obtienen una colegiación y después de años de trabajo aspiran a ser jueces. Quizá lo que tenemos que hacer es replantear toda la fórmula que históricamente lo hemos hecho, porque aquí cualquiera con 18 años, que también en el libro se plantea, ¿por qué alguien de 18 años va a escoger la carrera de abogado tan joven? De verdad. Bueno, en fin, me generó tantas reflexiones el libro que escribí parte de ellas. Perdón, pero me parece excelente este libro, lo voy a empezar a recomendar con mis alumnos, y cuando lo leí dije, lo que tendríamos que preguntarnos en realidad ahora es, me vi identificado con cada una de las líneas, con todas las dudas, ¿no? El uso de corbata debería estar prohibido, de verdad, o sea, no sirve para nada y solamente nos vemos pues así como diferentes, pero no necesariamente. Bueno, aquí es donde viene la cuestión. A ver, y entonces me recordé a mí mismo de 24 años llegando a trabajar al Tribunal Electoral, y entonces me empecé a hacer preguntas de, ¿y por qué alguien iba? A ver, ya eres abogado. Bueno, ¿y por qué alguien iba a estudiar electoral? Curiosamente, este libro, con este título tan bueno, que es impactantemente bueno, nos invita, por supuesto, no a no estudiar electoral, sino lo contrario, a estudiarlo, solamente que a romper los esquemas tradicionales o históricos de una profesión que en México está en decadencia. Ahora, pues yo apliqué la misma y escribí 2 hojitas que podrían servir para un libro que se llame No estudies Derecho Electoral. ¿Va? A ver, lo dividí en 10 puntos dependiendo de 10 críticas, vamos a decir, ¿por qué no estudiar? Y después me deprimí mucho cuando las escribí y después dije, bueno, pero ahora voy a estudiar los 10 sí, ¿no? Porque también dije, pues es que si no, ya mejor me aviento por la ventana, ¿no? Bueno, a ver. La primera son los primeros 10 no. No estudies Derecho Electoral, están redactados en la misma mecánica del libro. No estudies Derecho Electoral porque cualquiera sabe del tema. Si lo que quieres es bloquear tus conocimientos de ser experto en materia electoral entre tu círculo de amigos, no estudies Derecho Electoral porque hay mucha gente que se dice conocedora, solo por estar al día en las noticias o porque trabaja de político y cree saber lo mismo que tú de la materia. Saber de política no es lo mismo que saber Derecho Electoral. No estudies Derecho Electoral porque no serás político poderoso ni ministro de la Suprema Corte. Si lo que quieres es hacer carrera política o llegar a ser ministro de la Suprema Corte, no estudies Derecho Electoral, pues regular la política o juzgar casos políticos te aleja de la simpatía de muchos de ellos que vetarán tus aspiraciones. El Derecho Electoral no es lugar para buscar un beneficio propio a futuro. No estudies Derecho Electoral porque tendrás que jugarte el pellejo. Si temes enfrentarte al poder, llevar una vida tranquila y caer bien a todos, no estudies Derecho Electoral porque recibirás amenazas del gobierno y los justiciables. Te espiarán, te inventarán cosas, intentarán dañar tu prestigio. En todo caso, estudia Relaciones Públicas. En lo electoral solo harás amigos malos de afuera.
Pueblo chico, infierno grande. No estudies derecho electoral porque es un mundo profesional pequeño. Si lo que quieres es gozar de una vida social diversa, con círculos sociales amplios, no estudies derecho electoral porque te darás cuenta de lo endogámico y monotemático que es. Mejor vuélvete influencer. No estudies derecho electoral si tienes una visión meramente legalista. Si tienes una visión formalista o positivista, no estudies derecho electoral, ya que conocer solo la ley es no saber electoral. Basta echarse un clavado a los reglamentos, lineamientos y no se diga los precedentes y la jurisprudencia en la materia que rebasa por mucho lo que dicen las leyes. Mejor estudia procesal civil. No estudies derecho electoral si pretendes triunfar sin ser parte de un grupo. Si quieres un futuro individualista, no estudies derecho electoral, porque en esta materia hay grupos, camarillas y hasta corifeos. Tendrás que remar contracorriente en un entorno donde hay una ética de grupo que muchas veces se impone. Si eres admirador de Lord Vader, no estudies derecho electoral. Si eres una persona que fácilmente cederías a las presiones o incurrirías en prácticas poco honrosas que te hagan ceder al lado oscuro de la fuerza, no estudies derecho electoral, pues es un ámbito en el que la constante son las presiones y las tentaciones. Más vale ser Luke que Anakin Skywalker. Si temes por tu salud, no estudies derecho electoral. Si lo que quieres es llevar una vida saludable, alejada de los vicios, sobrepeso, el cansancio físico y mental, aléjate de la materia electoral, porque las presiones, el estrés laboral, el poco tiempo libre conducen a excesos poco sanos. Mejor hazte instructor de yoga. Si quieres ser rico, no estudies derecho electoral. Si lo que buscas es la riqueza económica, no estudies derecho electoral. Verás que entregas más de lo que recibes, dejas tu tiempo, salud, vida social, que no hay dinero que lo reponga. No hay work balance, mejor hazte notario. Si eres chismosito, no estudies derecho electoral. Si te gusta informar de lo que haces, si eres la fuente de información de tu familia, mejor no estudies derecho electoral, porque te buscarán para que filtres información reservada. Por eso es mejor hacer esta materia toda pública, la verdad. Si cedes esta tentación, mejor sé periodista. Ahora, 10 aspectos por los que vale la pena estudiar derecho electoral. Bueno, 1, estudia derecho electoral si quieres cambiar al mundo. Lo que más vale la pena estudiar de derecho electoral es cambiar al mundo. Hoy el derecho electoral tiene una vocación transformadora. Ejemplo de esto es la paridad efectiva, las acciones afirmativas, la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, el combate al discurso de odio, la lucha contra la violencia de género y la discriminación. 2, anímate a vivir tu electoral dream. Trabajando duro, sin descanso, puedes crecer y vivir dignamente. Hay movilidad. Llega siendo el último de la fila y termina siendo magistrado de la sala superior. Sé de lo que hablo. Únete al grupo del derecho electoral si piensas fuera de la caja. Si eres una persona que se sale del status quo, creativa, innovadora, que se cuestiona las inercias, la materia es para ti. Estudia derecho electoral si eres más que abogado. Si eres sensible a entender que somos una nación pluricultural y diversa, dedícate al electoral porque verás casos que te permiten visibilizar distintas realidades, cosmovisiones y creencias que enriquecen nuestra sociedad. Estudia derecho electoral si quieres cambiar la vida de las personas. Son muchos los casos de personas a las que una sentencia o una decisión de las autoridades electorales les ha cambiado la vida. Recordemos que son sentencias las que han permitido que personas con discapacidad, doble nacionalidad, personas del colectivo LGBTIQ, etcétera, lleguen a cargos públicos en los que nunca en la historia habían figurado. Estudia derecho electoral si quieres ser pionero en una materia novedosa. Una materia cuya vida en México tiene poco más de 30 años te permite crear y no solo repetir lo ya hecho. Eres creador, constructor y no solo receptor. Estudia derecho electoral si quieres sentir empatía. Esta materia no solo transforma a la sociedad, te transforma a ti. Imposible no generar empatía ante el dolor, injusticia, discriminaciones estructurales que hemos todos conocido y vivido. Estudia electoral si quieres encontrar grandes formadores. Hay muchas personas que no solo entregan por entero su vida a esta materia, sino también se dedican a la formación de los nuevos cuadros. El derecho electoral es una carrera generacional de relevos. Estudia derecho electoral si crees ser valiente. Si tienes un espíritu de lucha y de ganas de trabajar para cambiar a tu país, estudia derecho electoral. Cada día tendrás una oportunidad para ello que al mismo tiempo te dará la satisfacción de ser una mejor persona. Y estudia derecho electoral si puedes hacer amigos. Esta endogamia que se genera en el electoral permite crear amistades con personas bondadosas que te darán cariño toda la vida. Este libro me generó todas estas reflexiones
Yo pienso, la verdad es que todos los abogados, nos sentimos reflejados en este libro, en todas las ideas que se ponen en él, y me parece que todos debemos hacer justo poner en duda todos los valores que nos enseñaron en la universidad para hacer una mejor profesión de abogado y, por supuesto, una mejor especialidad. Yo aquí dejaría mi participación. Muchísimas gracias, magistrado. Bueno, fue más positivo que negativo. Ahora, María, por favor. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Vale. Pues bueno, yo voy a empezar con una frase que ya mencionó primero voy a empezar por agradecer muchísimo por estar en esta mesa. Obviamente también me siento muy honrada de participar en la presentación de este libro de un querido amigo. Muchísimas gracias, querido Tito, y además con tan grandes personalidades. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de esta presentación. Y para arrancar justamente la presentación del libro, a mí me gustaría empezar con una frase que ya mencionó el magistrado de la Mata y que es bastante recurrente en este libro, y es: hay que pensar fuera de la caja. Creo que es una invitación, una provocación que nos hace el doctor Garza Onofre justamente a repensar, como ya decía el magistrado de la Mata, nuestra carrera de Derecho. No solo es una invitación para quienes están pensando si estudiar o no la carrera, sino para quienes ya nos graduamos, ya nos titulamos, ya somos abogados, abogadas, abogades, para pensar la manera en la que ejercemos nuestra carrera, para recordar el por qué en algún momento decidimos estudiar Derecho en un primer momento y después por qué seguimos siendo abogados, abogadas, no hemos colgado la toalla, no nos hemos dedicado a otra cosa, por qué seguimos aquí y sobre todo para qué. ¿Para qué seguimos en esta carrera de Derecho? Algunas de las ideas que más me gustaron del libro es el recordar, supongo que muchas de las personas que estudiaron Derecho lo hicieron por algunas de las razones que están en este libro, al menos yo las comparto, y es justamente por este ánimo de justicia social, de responsabilidad social, de entender que como abogados o abogadas podemos dedicarnos, como decía el magistrado de la Mata, a mejorar nuestra sociedad, no solamente en el derecho electoral, sino en muchas otras ramas. Y al menos yo comparto este ánimo que está dentro del libro. Eso fue una de las razones por las cuales yo estudié Derecho, y con amigos, amigas con quienes lo he comentado, también fue su inspiración inicial. Entonces, la verdad es que vale la pena mucho rescatar de este libro ese reflexionemos, vayamos a nuestro yo, nuestra yo de hace 15, 20, 30, 40 años para buscar la inspiración de por qué estamos aquí, por qué seguimos aquí, por qué ejercer el derecho de la manera en que, derivado de ciertas reflexiones, lo podamos hacer de ahora en adelante. Pero a pesar de eso, hay algunas otras reflexiones de otras posibles motivaciones para estudiar la carrera de Derecho que están en el libro y son, por ejemplo, la típica de el linaje. Es que en mi casa pues hay muchos abogados, abogadas, mi papá era abogado, generalmente, porque no se sigue tanto la carrera de la mamá, entonces, pues mi papá, mi abuelo, vengo de una línea de notarios, entonces, pues a mí me tocaba hacer también, que también son razones, justamente como lo cuestiona el libro, a los 18 años, también es como un poco, pues nos obligan a tomar esa decisión en la sociedad, y eso sí creo que cruza por todos los países del mundo mundial. No es algo exclusivo de México el que a una muy corta edad, cuando estamos apenas saliendo de la adolescencia, en el mejor de los casos, tengamos que estar decidiendo a qué le vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Entonces, una de esas razones, por ejemplo, que vienen en el libro que me llamó mucho la atención es esa del linaje, porque nunca lo había pensado, pero es cierto. Y además es una pregunta muy común en las carreras de Derecho. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando que de repente llegaba el primer día de clases de cada semestre y algunos de los profesores, generalmente eran todos hombres, llegaban y preguntaban, bueno, necesito que me digan todos, todas, nombre, si trabajan en dónde, y dependiendo del nombre que ibas diciendo, pues ya te dicen, eres hijo de, eres hija de, eres... Y ya ahí estaba como clavándose el linaje, o incluso eran preguntas que te hacían cuando llegabas a la universidad. Entonces, me llamó mucho la atención porque la verdad es que eso es algo que yo no había reflexionado, pero a partir de ahí incluso se van creando ciertos grupos dentro de las mismas universidades, se van creando las élites, porque otra de las reflexiones que nos hace el libro es ver cómo las universidades, esto sí creo que, bueno, de Derecho, no sé si en algunas otras materias sucede igual, pero
en realidad sirven mucho para hacer relaciones sociales. Hay algunas universidades en las que tal vez no aprendes tanto, pero el plus que te da esa universidad o lo más valioso con lo que te puedes quedar es el círculo de relaciones sociales con las que después te van a servir para en tu vida profesional ir haciendo negocios, ir expandiendo, ir viendo nuevos horizontes. Y para eso obviamente el linaje sirve, lo cual es evidentemente en contra de una igualdad real en la sociedad, porque eso está basado en cosas que fomentan más bien esta desigualdad y está basada en este caso pues en linajes. Otra de las cuestiones que se mencionaban, y ya lo decía también el magistrado de la Mata, es el estudiar Derecho pensando que si eres abogado o abogada vas a ganar mucho dinero, lo cual pues no necesariamente sucede. Entonces, no es una razón válida para estudiar Derecho. Y la otra, la típica, y eso sí, a mí me tocó incluso en la universidad en la que yo estudié, de repente había personas que decían, ¿por qué estudias Derecho? Pues porque era la carrera fácil, era la que no se estudiaba matemáticas, es como que la que podía más o menos sacar, y entonces pues ya tengo ahí un título de salvavidas para cualquier cosa, porque pues soy abogado, abogade, y como decía muy bien el magistrado de la Mata, y está en el libro, y además es una reflexión que Tito ha hecho desde hace mucho en México en relación con el estudio del derecho, y además lo único que necesitas es sacar el título y listo. No hay, como en otros países, el tema no solo de la colegiación obligatoria, sino que dentro de la colegiación obligatoria haya la certificación obligatoria anual, bianual, trianual, yo creo en el peor de los casos, que realmente acredite que esa persona sigue estando capacitada con el avance del derecho a lo largo de los años para poder representar de manera correcta a sus clientes. Porque ahorita en México, una persona que salió de la carrera hace 40 años que no se ha actualizado, si tiene su título válido, puede válidamente representar a cualquier persona. Y eso no implica que esté capacitado o capacitada realmente para ejercer esa función de asesoría jurídica. Entonces, estas son algunas de estas reflexiones. Otra que también ya se le había escuchado en bastantes ocasiones al doctor Garza Onofre está relacionada justamente con la educación que se da en las aulas. Al menos creo que muchas de las universidades lo que nos dan son más bien herramientas técnicas. Técnica jurídica, nos enseñan literalmente, y es otra de las críticas, leyes. Hay universidades en las que incluso te obligan a que te aprendas de memoria ciertas cosas, pero hay muy pocas universidades que se encargan de enseñarte a pensar, de enseñarte a que tu mente funcione con pensamiento crítico, que cuestiones las razones esenciales de lo que te están enseñando. Y entonces te enseñan muchísimas cuestiones técnicas, muchísimas leyes, pero en realidad eso para la práctica pues no sirve tanto. Te sirve tal vez para tener un mapa general de por dónde buscar cuando tengas que buscar alguna respuesta, para las relaciones sociales porque vas a ver quién es el brillante, la brillante del grupo a quien después vas a poder acudir, pero en realidad una enseñanza así, pues no es una enseñanza que realmente te enseña a ser abogado, abogada de verdad, a enfrentarte a un caso y saber cómo resolverlo. Incluso creo que esa es una de las razones por la cual muchas de las personas recomiendan a quienes están iniciando la carrera de Derecho que trabajen durante la carrera. Y la razón de esa recomendación es, empieza a trabajar desde el principio para que vayas hilando en la práctica todo lo que te van enseñando en la carrera. Eso es algo que te debería de dar la universidad, no el despacho o el juzgado en el que estés trabajando. Y eso es algo que no nos están dando las universidades y por eso surge esta recomendación de trabaja en cuanto empieces a estudiar para que vayas haciendo estas conexiones prácticas que no te da desgraciadamente la universidad. Entonces, yo comparto totalmente que la educación jurídica debe cambiar sí o sí y obviamente también en estos temas de ir educando a salirnos de la caja, como dice el libro, a no seguir estereotipos, a no seguir estas formas. Hace una crítica, la verdad es que a mí me gusta mucho, bueno, trae la crítica del abogañol, que es algo con lo que yo también he luchado mucho tiempo, e incluso mi primer gran enfrentamiento con el abogañol, voy a aprovechar aquí para comentarlo, fue cuando yo ya tenía bastantes años de egresada, que ingresé al tribunal. A diferencia del magistrado de la Mata, yo no llegué aquí luego en cuanto salí de la carrera, yo llegué con ya algunos años de experiencia en otras materias, y cuando llegué y de repente llegó alguien y me dijo, aquí está un expediente, necesito por favor que me hagas un auto de erradicación, y yo dije, chanfle, o sea, estoy titulada desde hace no sé cuántos miles de años,
yo me dedicaba, está bien, a otra materia, pero soy abogada, me formé en una buena universidad y no tengo la más pálida idea de que es un auto y menos que es una radicación. Entonces, pues tuve que correr a buscar qué significaba eso, porque además creo que una de las cosas que tenemos que fomentar aquí es el ir coacheando a las personas que van ingresando al tribunal. Pero en ese momento llegaron y me dijeron, haz esto, y no me dieron mayor explicación sabiendo que yo no sabía nada de electoral, y dije, pues investigo yo, o sea, eso sí sé hacer también. Entonces me puse a investigar qué era un auto, qué era radicación, me puse a investigar como de dónde podía sacar algunos ejemplos para hacer lo que me estaban pidiendo en ese momento. Pero yo me acuerdo que a mí me chocó mucho en ese momento el enfrentarme como abogada con años de experiencia ante esa realidad y dije, si yo no lo entiendo, soy abogada y estoy trabajando aquí, ¿qué le espera al resto de la sociedad que están afuera de estas puertas? Entonces, para mí eso fue algo, una experiencia que sí me ayudó mucho en esta lucha en contra del abogañol, que viene muy bien explicado aquí, pero creo que eso es solamente una de las cuestiones, y sí me acuerdo que a mí en la universidad me decían, hable como abogada. Hable como abogado. Cuando te estaban haciendo una pregunta, sobre todo para los exámenes, era bien, pero ahora dilo como abogado. Entonces te van deformando para que hables de tal manera que sea ininteligible lo que dices para el resto de la gente. Igual con el vestido, para exámenes orales las mujeres teníamos que ir de traje sastre, no había otra opción. Obviamente, taconcito, y eso además no solo en la carrera. Yo me acuerdo que en algunos de los despachos en los que llegué a trabajar, sabíamos que para efectos de obtener ciertos permisos en algunas dependencias de gobierno, cuando iban 2, 3 y no, pues era, va una mujer con traje sastre, peinadita, planchada y listo. Y sí, efectivamente era la fórmula mágica. Y eso es una mezcla del sexismo y estas formas atávicas en las que nos desarrollamos, no solamente en la abogacía, sino en la burocracia gubernamental, y que este libro trata de hacernos reflexionar en torno a eso. El hecho de que una persona juzgadora esté en el pleno tomando una decisión con saco y corbata o con una blusita y tenis, vale exactamente lo mismo. Lo importante es la valoración jurídica que se está haciendo y lo que se está resolviendo y las razones y los argumentos, no el cómo una persona se viste. A pesar de eso, sabemos que en nuestra profesión es muy conocido el dicho, como te ves te tratan, tienes que venderte en esos términos formales. Y pues bueno, yo aquí ya le dejaría porque creo que ya me pasé. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias de verdad por la invitación, por estar por acá. Es un placer poder compartir este espacio con ustedes y con ustedes también. A ver, yo creo que yo conozco desde hace ya varios años a mi querido Tito y la verdad es que cuando leí el libro me encontré con un Tito muy cercano, con un amigo platicándome sobre derecho. Es algo que venía cocinando en su cabeza desde hace años. Yo creo que la gran virtud que tiene este libro es el impacto transversal que tiene en un público como este y en un público de jóvenes de secundaria o de preparatoria y que tienen la misma capacidad de decir la utilidad de este libro, como la dijo el magistrado de la Mata, que dices, me resultó muy útil y también me va a resultar muy útil para cuando dé clase y me va a resultar muy útil para cuando ejerza ciertas... Y lo que me he fijado es eso, yo creo que realmente la capacidad de poder trasladar todas estas preguntas que están en el aire como abogado y trasladarlas a párrafos tan simples y tan sencillos, uno pensaría que es una tarea que puede hacerse en una tarde, pero en realidad no. Yo creo que la genialidad, por ejemplo, de Quino era esa, en Mafalda. Pues vaya, la lees a los 7 años y la lees a los 85 y sigues con las mismas preguntas, con la misma risa, como Felipito le da un golpe de quisiera hacer mosca y pasa una mosca y le dan un golpe y dice, bueno, pues 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por... Dices, eso que puede ser tan universal, creo que lo logra Tito en este libro. Y eso yo creo que es, y esa es la razón por la que está en el espacio en el que estoy todas las mañanas en radio, en W Radio, es justo por eso. Cuando
cuando estábamos buscando a alguien que nos explicara qué pasa en la Suprema Corte, qué pasa en el tribunal, qué pasa cuando se está discutiendo tal reforma de ley y tal, no nos hacía falta un abogado. Nos hacía falta alguien como Tito, que es un filósofo de las leyes y que dijera, a ver, esto importa por esto y lo voy a traducir por esto, y cuando dice este párrafo con estas 30 palabras que nadie entiende, a lo que se refieren es esto. Y esto era lo que nos servía en nuestro programa de radio. Entonces, cuando yo vi este libro, la verdad es que me pareció natural y prácticamente dije, bueno, pues es algo que ha tenido Tito en la cabeza desde hace muchos años que lo conozco. No sé si estoy autorizado a decir en cuánto tiempo lo escribiste, mi querido doctor, pues tal vez te ponga. Pero otro día me decía, uy, pues de pronto la editorial es como, oiga, doctor, pues ya, a todos nos pasa, ¿no? Con el tema de cuando se compromete un libro, es como, lo firmas en agosto y lo tienes que entregar en octubre del próximo año. Y dices, ay, güey, tengo un año, tengo 14 meses, obvio lo voy a escribir, ¿no? Y puta, no, pues ahorita lo voy a escribir porque pues estoy en chinga y viene Navidad y bueno, después San Valentín, güey, no mames, y tal. Y de pronto llegas a septiembre y dices, puta, lo tengo que tener en octubre, cabrón. Y es algo un poco lo que le pasó a Tito. Me dices, es que de verdad me metí a no hacer otra cosa durante 20 días, a darle y a darle y a darle este libro. Y le dije, bueno, pues es que al final, y te lo quería decir, en realidad es algo de lo cual hablas desde hace años. Cada uno de los capítulos es justamente de lo que nos habla en la peda Tito, y cuando se pone de filósofo es justo cada uno de los capítulos. Entonces, me pareció natural que te tardaras pues ese tiempo en escribirlo. Y también yo creo que, coincido en el hecho de que en un futuro no tan lejano te conviertas en ese influencer, y en ese puente, porque creo que la manera en la que hablas, la manera en la que dices, la manera en la que comunicas las cosas, insisto, lo que me ha maravillado a mí es la cantidad de tweets que he recibido de alumnos que están tomando la decisión entre prepa y universidad de qué carrera estudiar, o de los primeros semestres de Derecho, que te escriben directamente en Twitter, oye, Tito, fíjate que me sirvió muchísimo tal capítulo porque es algo que he discutido con mi papá. Me sirvió mucho este capítulo porque es algo que yo he insistido, yo quiero escribir ensayos que se entiendan y mis profesores me piden forzosamente, habla como abogado. Y al menos yo ya tengo una herramienta para decirle, oye, profe, pues lea este libro del doctor Juan Jesús Garzón Onofre, no vea la foto nada más, pero lee el libro y vea lo que dice un doctor en filosofía del derecho sobre cómo acercarse a la gente. Entonces, la verdad es que yo es lo que más atesoro, todo lo que ha venido. Ojalá, más allá del proceso de escritura y del libro en general, ahorita que tengas el micrófono, nos hables un poco de lo que han sido estos encuentros. Son distintos el encuentro que podemos tener aquí con abogados, algunos que van empezando, pero ya con otras décadas de experiencia, y la experiencia también de ir a presentarlo a una preparatoria, de ir a presentarlo a una universidad, las preguntas que te hacen. Y el otro día te lo preguntaba en radio cuando fuiste a hablar del libro y decía, bueno, muy buen libro para los estudiantes, pero ¿qué dicen los maestros? Y la verdad es que les hiciste el sílabus a varios con este libro. Y varios maestros te han dicho en estas presentaciones en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en la de Monterrey, ahora vas a Querétaro, es justamente el decir, bueno, me hacía falta un sílabus para tratar de acercar a mis alumnos a lo que es la realidad o a lo que debería de ser el caminar hacia una realidad mucho más cercana de las víctimas. Cuando me invitaste me dijiste, yo sé que andas en chinga, Risco, nada más léete lo que quiero decir de la comunicación. Y me acuerdo que me puse a leer que citabas esta extraordinaria película de Cantinflas, de Ahí está el detalle. Y para radio, por ejemplo, escuchamos un audio de un fragmento de la película. Y es muy importante esta parte. Para todos aquellos que lo están leyendo, yo creo que yo es lo que más rescato porque yo soy periodista, yo me dedico a comunicar, pero dice, si hay algo que distingue a los abogados es su uso tan particular del lenguaje.
Cuando el desarrollo de la abogacía en la Edad Antigua alcanzó su esplendor a través de grandes oradores como Marco Tulio Cicerón, el imaginario colectivo no tardó en identificar las grandiosas y refinadas habilidades retóricas de estos personajes con toda la profesión jurídica. Sin embargo, con el devenir de los tiempos, dicha caracterización fue mutando hasta igualar a los abogados con personas habladoras, enredadas y parlanchinas. De hecho, resulta común escuchar que cuando un niño habla demasiado, seguramente terminará de abogado. Por múltiples y muy variadas razones, se relaciona a los abogados con alguien que no se calla, que tiene verborrea, que habla mucho, aunque no diga absolutamente nada. Hace varios años, en el marco del centenario del natalicio del conocido actor y comediante mexicano Mario Moreno, el ahora juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor, destacó lo útil que puede llegar a ser una de las afamadas películas de Cantinflas, ahí está el detalle, para enseñar la importancia del lenguaje al momento de ser utilizado por los abogados y el impacto que éste puede causar en quienes no están acostumbrados a este tipo de ambientes. Y este es un fragmento del tono del libro para todos aquellos que apenas lo van a adquirir, específicamente de cómo se comunica el derecho y de cómo puede tocar a Cicerón y a Cantinflas en un mismo párrafo y llevarte de la mano para tratar de entender el hecho de decir, es importante que aprendas las leyes, pero que cuando se lo comuniques a las víctimas puedas hacer esa traducción de decir, esto es lo que sucede con tu caso específicamente. Entonces, pues la verdad es que es un gran proyecto, insisto, para jóvenes desde la secundaria hasta los que ya están dando clases. Creo que es un acercamiento necesario que parecería, cuando lo lees dices, ay, creo que yo pude haber escrito este libro. Es lo que pasa, ¿no? Cuando lees algo así dices, ay, está súper fácil de escribir. Que es como lo que pasa cuando, por ejemplo, yo leo a Chucho Silva en Reforma. Digo, ay, güey, esto se me ocurrió a mí. De aquí a que lo diga como este cabrón es muy difícil, güey. Pero esto conecto con esto, tal. Y digo, es una idea que está rondando por ahí, pero que este güey la agarra y la dice, tal. Así me pasó con Tito en el tema de decir, oye, creo que en materia de comunicación era muy fácil tratar de acercar a los abogados, a la gente en general, pero como le escribes tú, Tito, más allá de entrar en laberintos del lenguaje y mostrar esa erudición que tienes, lo que haces es justamente hacer un texto para todos y yo creo que no estudias derecho, esa es la gran ventaja que tiene. Así que muchas felicidades por el proyecto. ¿Empezó? Primero que nada, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Al final porque es un panel con amigos y con amigas muy, muy queridos, ¿no? Como dice Paula, el club del elogio mutuo, y preponderantemente porque hay de mis mejores amigos, que es Risco, y mejores amigas, la Paula, Bárbara, varias gente que de verdad me han apoyado mucho en mis ideas y en mis proyectos y que nos la pasamos muy bien cuando no necesariamente andamos haciendo proyectos ni debatiendo ideas, ¿no? Entonces, de verdad, muy contento de esta presentación para quizá responder algunas de las ideas y entablar más bien algún diálogo al final y demás. Primero me da risa porque la primera escuela de Derecho donde presenté el libro fue en la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca. Y era un auditorio, pero no les miento, eran más de 350 butacas llenas con toda la, ¿no? Entonces llego y de la nada me empiezan a aplaudir todos, pero desaforado, ¿no? Y me empezó a dar risa porque dije, o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, no tengo... Ajá, los engañaron claramente. No es el Peso Pluma, ¿no? Dije, ¿están confundidos con algún candidato? No, nada, ¿no? Entonces, llego y pues, empiezo a reflexionar sobre eso. ¿Por qué me habrían de aplaudir si ni siquiera me han escuchado ni dicho nada, ¿no? Y luego me presentaron, no, doctor, SNI, bla, 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 bla. Y me dijeron, y también influencer. Y así ¿no? Entonces, tengo el derecho de presumir que soy influencer en Toluca, ¿no? Entonces, en la vida real no sé, pero me la he pasado bien en Toluca. Y eso me lleva a reflexionar sobre cómo muchas veces en las escuelas de Derecho, pues te hacen hacer cosas que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no?
traté de entablar un buen diálogo, se puso bien y demás, pero yo recuerdo toda mi carrera era de que va a venir tal político. Bueno, se cancelan las clases, vamos a ir a verlo, ¿no? Estas prácticas que tanto criticamos del acarreo, de la torta, del frutzi, ¿verdad? Pues al final del día empiezan desde las escuelas de derecho, ¿no? Empiezan sin tener una voluntad realmente propia del alumnado de ir o asistir a algún tipo de evento, ¿no? Y eso creo que ha sido una de las mayores virtudes de la lectura que ha tenido este librito. De verdad que parecería que me dicen, Tito, ¿te atreviste a decir lo que todos pensamos? Tito, qué bueno que lo estás escribiendo. Pues la verdad es que no, o sea, yo lo escribí, suena súper egoísta, pero me lo preguntó Risco en el radio, ¿pero por qué escribiste esto? Y yo le dije, porque lo necesitaba, porque necesitaba decir que me la pasé mal en la escuela durante mucho tiempo y al día de hoy, hay que decirlo así, digo, y no, claramente no me quejo y no son problemas que yo debería de estar, pero todavía los prejuicios y la manera en cómo uno se viste parecería que es profundamente significativo más allá de lo que tengas de decir o más allá de lo que has hecho, ¿no? Entonces, era una necesidad y sí, en efecto, me lo aventé rápido aprovechando que mi pareja salió de viaje. Entonces me encerré propiamente en la casa, no hablé con nadie y prácticamente me pasé 2, 3 semanas escribiendo esto y luego lo di a varios amigos, amigas, a que lo leyeran sin ojos de abogados, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho también a hacer una narrativa más entendible. Y lo cierto es algo que dijo María, es que en efecto llevamos ya muchos años con esto, ¿no? Y espero que es un poco con lo que pasa con las tesis doctorales, pero piensas que que una vez que la acabas, nunca más vas a volver a la tesis doctoral, ¿no? A menos que 35 años después alguien la lea, ¿no? Pero cierras las tesis doctorales o cierras tus tesis de licenciatura y dices, ya estás, me quito el tema de encima. Y lo cierto es que no, vuelve y vuelve y vuelve, y al final lo que yo hice fue una tesis doctoral sobre la figura del abogado dentro de la filosofía del derecho contemporánea, ¿no? Y muchas de las cosas que leí sobre abogados, hay muy poco sobre teoría del abogado, hay muchísimo sobre los jueces, hay muchísimo sobre el legislador. Dworkin se dejó la tinta hablando de Hércules, el legislador decimonónico, pero de abogados no hay. Y yo me di cuenta que lo que más había sobre abogacía, sobre profesión, eran fenómenos pop, ¿no? Eran fenómenos culturales. Eran muchas series de televisión, era mucho John Grisham, era mucha novela que era más bien de consumo popular y no propiamente teórico académico. Entonces fui apartando todo, fui apartando, y eso no lo metí a la tesis doctoral. Entonces ahora que se me planteó hacer este libro, volví a ello y me di cuenta que hay grandes ideas que relacionan desde Cantinflas, que relacionan al ámbito cinematográfico, a las series, mucha literatura. Entonces lo que me di a la tarea fue de recopilar, de pensarlo y estructurarlo para que pueda tener una buena narrativa. Pero lo cierto es que a mí a veces la sensación que me da en mi gremio es que sí está todo mal. O sea, de verdad, esto lo hablo mucho con un querido amigo y profesor, el Chino Madrazo. El Chino dice que el gremio no tiene remedio, que ese debió haber sido el hashtag y el título del libro, ¿no? El gremio no tiene remedio, ¿no? Y parecería que algo hay de eso. O sea, de verdad, yo no termino de entender por qué una profesión que tendría que igualar va diferenciando, ¿no? A través de la estética, del lenguaje, de lo complicado, ¿no? Parecería que en ciertos espacios pues apenas está llegando el feminismo, apenas está llegando nociones, si es que llega, ¿no? O sea, tengo los 2 ejemplos donde claramente ahorita me parecen más significativos, que es mi trabajo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, después de 85 años, que una mujer por primera vez en la historia de toda la UNAM lo dirija, creo que, y nos parece transgresor, ¿eh? Nos parece que, wow, o sea, ahí vamos, jurídicas adelante, ¿no? O en la Corte, esto que lo digo en cada presentación, llegó una mujer después de 100 años a una institución de máximo y a las 2 semanas están quemando una figura de ella en la plaza pública. Esto está mal, ¿vale? Y esto es una reflexión que tenemos que hacer desde el gremio, en donde decir, ¿dónde estamos parados? O sea, me preguntaba Risco y un poco la reflexión de Felipe, ¿cómo lo ha tomado el gremio? Bueno, la barra de abogados me escribieron muy enojados y que después de lo que leyeron en Reforma, que no les gustaba, cómo estoy pintando propiamente al abogado. Y yo, vamos, pongan un pie en la calle, gente. O sea, esto también es... esto es algo también que me suele pasar, también me pasa ahí en jurídicas también.
oye, eres lo más transgresor que le ha pasado al instituto. Yo, amigos, pongan un pie en filosóficas, pongan un pie en estéticas, en arquitectura, vayan a cualquier facultad que no sea la de nosotros y van a ver que la verdad que no tiene nada de singular dejarse el pelo largo o tener un tatuaje, de verdad, no se trata de eso, se trata de acercar el derecho a la experiencia cotidiana, ¿no? Un poco la frase de Magaloni, un poco la frase del escritorio al territorio, de menos texto y más contexto. Yo hago una apología del derecho porque sinceramente el derecho me parece algo complejo y algo que para nada me parece que se resume a un silogismo. En ese sentido, aterrizando propiamente la reflexión al tema de lo electoral, de verdad agradezco el decálogo del magistrado, de Felipe, y creo que también esta reflexión vale para cada ámbito. Hace falta hacer mucha teoría sobre cada ámbito en específico. Metateoría del derecho es lo que necesitamos, ¿no? Tuve la oportunidad hace un par de semanas también presentar esto con José Ramón Cosío en el Colmex y el profe empezó a decir de que, bueno, podremos categorizar a los abogados incluso de cómo se visten dependiendo de la disciplina, ¿no? Pongan atención los laboralistas son los únicos que se visten de verde, ¿no? De trajes verdes, decía Cosío. Yo, órale, pues, o sea, hay que vernos, hay que conocernos nosotros mismos, ¿no? Y que en el país donde más existe escuelas de derecho de toda Iberoamérica, no tengamos ni idea cuántos abogadas o abogadas andan por la calle ostentándose como tales, creo que es peligrosísimo. Creo que de verdad no podemos seguir viviendo de las viejas glorias de Couture, de Quintiliano, de Cicerón, cuando al día de hoy, pues eso, existe una desregulación y lo que hace el libro es simple y sencillamente hacer una invitación a que vale la pena estar donde estamos. Creo que al final, pues eso me dedico y eso nos dedicamos y por eso es porque somos amigos, porque hemos tenido como aglutinador la disciplina jurídica, porque nos llama la atención la interpretación, el poder resolver controversias. En ese sentido, sí creo que nuestro esfuerzo debería ir un poco más, ¿no? O sea, sí pensando propiamente en el futuro, o sea, ¿con qué argumento convenzo a mi sobrino, a mi sobrino Mateo, a Mati, a gente que quiero mucho de estudia derecho, vale la pena? Con un amparo vas a detener el cambio climático. Con un amparo vas a detener que se viole la Constitución desde alguna trinchera política. Híjole, en ese sentido creo que sí hace falta de que si queremos entender constitucional, hay que entrarle a estudiar teoría política, hay que entrarle al fenómeno del populismo. Si queremos entender de cambio climático, pues no tenemos que estar conformándose con dejar el uso de popotes, ¿no? O saber si vamos a poner sellitos para no consumir tanta azúcar. Creo que es algo muchísimo más estructural de hábitos de consumo y que en ese sentido, pues este libro es una invitación para las nuevas generaciones, que lo digo, ¿no? Y también bebe de ahí mucho el libro. No hay que convertir la universidad en una fiesta, no hay que volvernos propiamente un espacio enteramente lúdico. Creo que implica más disciplina y más rigor tener la posibilidad de entender el derecho como un catalizador para que realmente las personas lo asuman y lo puedan llevar a la práctica de manera muchísimo más realista y muchísimo más transformadora. Y quizá ya para terminar y dejar un espacio al intercambio, preguntas y demás este tipo de cuestiones, de verdad, algo de lo que a mí más me ha dado vueltas desde que entré a la carrera es el lenguaje, ¿no? Y la maestría es en argumentación y lo que me he enfocado es en lenguaje, filosofía del lenguaje y demás. Y sí creo que hace falta una materia, pero una reflexión muchísimo más amplia de cómo comunicar nuestro trabajo, ¿no? Porque aquí creo que tenemos un buen ejemplo, y ayer también lo mencioné en jurídicas. Creo que hace toda una buena estructuración de la pedagogía y de la divulgación de nuestro trabajo serio. Me parece que el caso precisamente de los muñequitos de peluche del presidente Andrés Manuel López Obrador se entendió cada quien como quiso. O sea, de verdad, era una desinformación y eran correr tweets de un lado y para otro. Y bueno, uno que tiene esa mala costumbre de leer las sentencias, pues lees la sentencia y dices, oye, pero ¿quién le está explicando el resultado de la sentencia a los involucrados? ¿No? Y cómo además ya no basta solamente una sentencia, sino que ahora hay que ir contracorriente contra toda esa desinformación. Entonces, tarde que temprano, me parece que el trabajo que hacen instituciones precisamente como la EJE, como el Tribunal, que están abiertos a la crítica y a la disposición a un diálogo cada vez más abierto, pues a mí me parece fundamental que
A mí no me queda claro, y probablemente eso tampoco pongo soluciones del libro, no me queda claro si yo voy a tener la necesidad de escribir un paper de filosofía analítica dura, arbitrado, que pase en una revista internacional y que lea nada más 3 personas, si a mí me corresponde el trabajo de traducción, ¿vale? De hacer un trabajo de traducción. Creo que es el mismo caso para las sentencias. No sé si propiamente le corresponde al magistrado, a los secretarios, al equipo, sino a personas que sepan comunicar. Porque nosotros, sobre la marcha, ¿no? O sea, de verdad, y creo que hay alternativas, creo que hay posibilidades, ¿no? Mencionamos, y esto ha sido algo padre de hablar con estudiantes, con alumnado, en foros grandes, ¿no? Donde empiezan a decir, no, pues hay un profesor en específico que nada más se la pasa leyendo el Código Civil, ¿no? Creo que esto implica un mejor trabajo para el profesorado. Implica que lo más sencillo en esta vida, gente, es dar una clase y volverla a repetir hasta el fin de los tiempos sin ningún tipo de actualización, ¿no? Creo que hay alternativas, creo que tenemos que tener diálogos con pedagogos, con psicólogos, tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort. Lo más sencillo es ir a clase y comentar las noticias, echarse el monólogo, hablar de su propia experiencia. Hay que pensar, hay que organizar, hay que escribir. Por eso, muchos de los consejos es, no es normal que un estudiante no reciba un programa, una cosa así de simple. Y si en ese programa tenemos todos masculinos, todos de otra época, no puede ser que no se haya escrito algo nuevo al respecto o algo desde otra visión. Desde ese tipo de cosas, si nosotros como profesores no lo vamos a hacer, estoy seguro, y en eso sí creo que yo no me siento solo en absoluto. Creo que hay muchos colegas que están en la misma, funcionarios, amigos, en distintos ámbitos de poder, creo que están haciendo un esfuerzo. Y ojo, los alumnos, las alumnas, los alumnes vienen, pero pensando en cosas que uno ni siquiera había pensado. Entonces, creo que implica una transición generacional, un intercambio generacional de entender que las necesidades son otras, ¿no? Que han cambiado, y en ese sentido, para finalizar, lo único que creo es que lo poco que nos queda para entendernos en una democracia que aspira a ser democracia deliberativa o constitucional es el lenguaje. Si en la mañana dicen que está podrido el Poder Judicial, si en la tarde dicen que hay que convocar a la arenga pública y a quemar, ese tipo de cosas, creo que es parte de un momento en donde a mí lo que me deja tranquilo es que yo no me voy a identificar con ellos menospreciando y perdiéndole el valor del lenguaje. Al contrario, habrá que ver de qué manera podemos divulgar, hacer mejor pedagogía a través del lenguaje, porque para eso sirve el derecho y para eso sirve la comunicación, para evitar el ojo por ojo y para evitar la ley de la selva y para evitar propiamente que las mentiras falsas, que esto es un trabajo más difícil y que nos vamos a tardar más, pero es un trabajo que hay que empezar a hacer como gremio y que creo que la única manera de hacerlo es metiéndonos en cintura con el tema de regulación, de escuelas, de lenguaje, estética, salud mental, ¿no? Entonces, pues eso, gente, de verdad, muy contento de estar aquí, Paula, Felipe, María, Risco, de verdad, Bárbara, por la invitación, por toda la gente que estuvo acá en la organización. Yo encantado de estar aquí con ustedes y de verdad valoro el esfuerzo que hace la Escuela Judicial Electoral por llevar el derecho electoral a trincheras más allá del propio gremio. Encantado de estar aquí con ustedes y cualquier pregunta, cualquier cosa, estamos a la disposición. Gracias. Ya, no le quiero quitar nada de tiempo a los ponentes, solo les quiero poner, a partir de sus reflexiones, algunas preguntas, ¿no? Yo creo que Tito lo pone muy bien en el decir, aquí hay una resistencia, ¿no? Hay un movimiento de resistencia en el cual habemos una panda de abogados que decimos ya no queremos ser ese tipo de abogados. O nunca lo fuimos y lo pasamos pésimo en la escuela. Ahí yo me puedo perfectamente identificar en gente que acabó la carrera nada más porque la tenía que acabar, pero la odió cada segundo, precisamente por no caber, ¿no? O sea, por ser un misfit. Y creo que ahí pues hay una... Primero, pues qué bueno que haya quien lidera una resistencia, pero también nos tenemos que hacer cargo que, pues, en muchos espacios de poder y de toma de decisiones, especialmente donde se está enseñando el derecho, nosotros no estamos, o sea, nosotros somos los malos. Y nosotros somos todavía en esas cúpulas de toma de decisiones el abogado que quiere tener tatuajes y el abogado que no quiere hablar abogañol y el abogado que no quiere utilizar la palabra impetrante, es un abogado que está muy mal visto, ¿no?
Y entonces, pues la primera es cómo vamos reventando esa resistencia, pues, con qué herramientas podemos ir rompiendo esas resistencias, ¿no? Y la segunda es esta idea, Tito va a saber de quién hablo, pero yo conozco a unos amigos muy brillantes en el tema de derecho que dicen, yo odio las redes sociales. Yo odio las redes sociales, yo no estoy en las redes sociales, yo no, porque no, me parece que es donde hablan los locos del pueblo y tienen esta idea y de verdad yo siento que, o sea, vamos, tenemos muy mal vista la palabra influencer, pero no es necesariamente una mala palabra cuando te estás dedicando a difundir información útil, interesante, a públicos muy diversos, que no tienen ninguna barrera a la entrada. Entonces, ¿cómo nos vamos constituyendo en estos buenos influencers del derecho, ¿no? Porque creo que también hay necesidades importantes, ¿no? O sea, hay una necesidad de las personas de saber qué está pasando en el mundo jurídico, más, por ejemplo, en el ámbito electoral, donde todo termina siendo, además, pues un mirador político. Lo ponías en el caso de los AMLitos, ¿no? Igual hay una sentencia del Tribunal Laboral, de la Junta de Conciliación y Arbitraje no la apela a nadie, pero hay ciertos temas donde es muy relevante que la información sea, pues, esté bien difundida, esté clara, pero además hay mucho interés por saberla, ¿no? Y entonces, ¿cómo conjugamos este interés? ¿Cómo hacemos estos buenos influencers? Y finalmente, en un poco todos los ámbitos que tocas, ¿no? ¿Cómo hacemos que esta profesión siga siendo útil? ¿No? O sea, creo que ¿cómo hacemos que esta profesión siga cumpliendo con lo que decía el magistrado, ¿no? Que haga reivindicaciones sociales, que proteja a los más débiles, que permita a las personas a garantizar sus derechos. Y cómo hacemos también que nuestras clases sean útiles. O sea, creo que aprendernos el código nos pasó a todos. Tenemos que aprender un código y que luego lo cambiaran a final de semestre y te dieras cuenta que te lo aprendiste para nada. Entonces, ¿cómo hacemos útil la educación en derecho? ¿Cómo hacemos útil el trabajo que hacemos? ¿Cómo seguimos manteniendo justo lo que tú dices? Que le podamos decir a nuestros hijos, estudia derecho porque sí hay algo bueno además de disque hacer dinero, porque en eso van a quedar tristemente engañados. Gracias. Una intervención rápida a todos. Así está. Nada más un breve comentario. Yo no sabía lo del tabú de los tatuajes y los abogados, güey. O sea, me estoy enterando en esta reunión que son mal vistos los abogados con tatuajes. ¿Es en serio? O sea, hasta ahorita me estoy enterando que sí es un tema tabú dentro de los abogados el que trae. Bueno, ¿y ustedes tienen tatuajes? No, y no solo tatuajes, también piercings. Yo me acuerdo hace muchos años, yo había salido de la carrera y andaba con un abogado. Y cuando le dije que me moría de ganas de hacerme un piercing, o sea, me vio con cara de loca. Me vio con cara de loca y me dijo, no lo hagas. Es que además, ¿qué no sabes que la gente que se pone piercings y usa tatuajes está en las cárceles? Literal. Mira. Sí me lo puse, me valió y sí, ya no ando con él. Bueno, nada más quería hacer esa acotación que me llamó la atención de este grupo de abogados. Me lo pintaron, ¿no? Exacto. A ver, un poco. A ver, me parecen bien pertinentes las preguntas, Paula. Sí, en efecto, o sea, somos los malos, los raros, los politólogos, incluso algunos nos dicen de que, oye, no manches, ¿no? Tampoco me insultes. No, en absoluto, grandes amigos politólogos. A ver, creo que hay una cuestión temporal. Creo que hay una cuestión temporal y contextual de que sí estas personas que están haciendo cosas, yo me acuerdo mucho del puertarrón de María que puso ahí todas las palabras en abogañol y cada vez que hacemos una lista de palabras en abogañol siempre está algún abogado pegando o criticando y demás, pero yo tengo un poco de esperanza en el sentido de que cada vez más la balanza, no sé si se pueda voltear, pero sí se puede un poco llegar a igualar. Nada más espero que sea una cuestión generacional, porque quienes están formando las nuevas generaciones, yo sinceramente, o sea, yo me acuerdo de flachazos que tuve en la carrera y a mí una vez un profesor nos olvidó, a un amigo se le olvidó la ley de amparo, el profesor saca un billete de 500, se la pone sobre el escritorio y le dice, vas a comprar ahorita una misma, ¿no?
Ese tipo de actitudes que a todos nos parecían, oh, qué chido, el profesor impone y es el que me trae el mejor carro de todos los profesores. Al día de hoy dices, eres un patán, compa, ve a revisarte un poco y ve cuáles son tus problemas en casa para llegar aquí a hacer así, sentir ese tipo. Yo creo que eso está pasando y esos son los tendederos y esos son el mitusear en espacios totalmente cerrados y herméticos. Me parece que es natural que exista un cambio generacional para que se pueda equilibrar un poco y que ojalá, ¿no? Y ojo, Paula, con esta pregunta en particular, ¿cómo hacer para reivindicar? Yo sí algo le aplaudo que en México existan más escuelas de derecho que incluso en varios continentes, ¿no? Yo sinceramente creo que hay mucha pluralidad, ¿no? O sea, sí, tenemos pluralidad, tenemos al licenciado Valeriano por un lado, ¿no? O al abogado que va vestido de Batman a los juzgados, también tenemos casos extremos, pero dentro de esa múltiple variedad de abogacía que tenemos en nuestro país, hay gente bien chida haciendo cosas bien interesantes. Redes de abogadas feministas en el norte del país, ¿no? Colectivos que están interponiendo amparos frente a los megaproyectos que están destruyendo el medio ambiente, cuestiones de migrantes. Hay mucha gente nada más que no es el modelo preponderante. Ojalá que podamos tener cada vez más en la balanza a ese tipo de figuras o por lo menos que nos den un poco más de motivaciones para saber que no todos tienen que ser el preponderante modelo que exigen los cánones históricos liberales de la profesión. Y dicho esto, lo conocen la mayoría de los que están aquí, mi mejor amigo de mis mejores amigos con quien trabajo y tengo la fortuna de conocerlo hace mucho, le encanta usar corbata. Le encanta usar corbata. Todo bien, listo, usa tu corbata, siempre y cuando no utilices tu corbata para aparentar cosas que pueden servir para engañar. O sea, porque eso es lo que pasa. El ser y parecer abogado está totalmente volteado. Para una persona, ¿cómo contactamos a un abogado, gente? Es lo que yo he preguntado mucho. ¿Cómo, bueno, algún conocido, algún amigo, estás en el gremio, algún familiar, siempre hay un abogado en la familia? Va, tenemos una red de contactos, pero la mayor parte de personas que viven dentro de nuestra misma comunidad política no lo tienen. Y pueden que vean un anuncio, vean una recomendación, vean algo y que ese abogado ni siquiera tenga cédula profesional o ese abogado al final les cobre por trámites que ni siquiera tienen un precio. Ese es el tipo de problema con aparentar y esconderse detrás de una corbata. Entonces, sí me parece que es un ejercicio paciente, pues lo que implica la educación, ¿no? ¿Para qué estamos dando clase? Que es no para cambiar el mundo hoy. La idea es que esas personas algún día salgan, tomen decisiones muchísimas más acertadas que muchos a lo largo de la historia no lo han hecho. Se me ocurren algunas ideas, pero pues lo cierto es que no es más que eso, no es más que ideas para tratar de repensar una chamba que, pues la verdad, ojalá cada vez lo hagan más personas del propio gremio. Se me hace, y quizá ya nada más por último, lo de redes sociales, ¿no? Conozco muchísimo a ese perfil de que no, ¿para qué estar en Twitter? ¿Para qué estar en Instagram? Tal. Yo creo que la clave, como muchas cosas en esta vida, pues está en el equilibrio, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una parte que es súper tóxica de Twitter y de estar ahí respondiendo y viendo y demás tal, pero también vale la pena voltearle un poco y alejarte y ponerte a hacer tu chamba y tu trabajo, ¿no? Esta es una cosa de divulgación en un marco que lo realicé en esto, pero yo seguiré tratando de mantener y estar en el SNI, ¿no? Yo mantendré mis trabajos arbitrados, tal, ese tipo o eso, lo que pasa, o sea, no puede que yo sea un simpático en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y de repente, ¡pum!, les meto una sentencia que resulta que va en contra de toda la bondad y toda la divulgación que he creado mi personaje en redes sociales. Este tipo de equilibrio y de congruencia a mí me parece fundamental. Dificilísimo que no te coma el personaje, dificilísimo que te caigas a un lado al otro, pero pues hay que hacerlo. Sinceramente, sí es una audiencia que no le vamos a hablar siempre a toda la gente que lee el periódico, ¿no? O que lee nuestros papers. Sí creo que habría que ocupar esos espacios. Se me ocurren así algunas ideas. No sé si siguen. No, claro. Sería un poco lo que pueda decir al respecto. Vamos a abrir rapidísimo preguntas del público. Primero me da mucho gusto que Toluca te haya recibido tan bien. A ti te recibe, a mí me expulsa.
Bueno, el otro día estaba platicando con un abogado argentino y yo, con la boca que a veces se me va, le decía, bueno, es que yo veo esta relación de amor-odio con la carrera de todos los abogados, y él me volteó a ver así como yo sí amo mi profesión. O sea, entonces me di cuenta que quizás esta relación amor-odio pasa con los abogados mexicanos. Y una de las virtudes o una de las grandes cosas que yo disfruto del trabajo en el que estoy siendo no abogada es que he podido conocer a todos los estereotipos de abogados y he podido trabajar con varios de ellos. Y bueno, principalmente me doy cuenta que sí hay una relación muy estrecha entre el ser buena persona y ser buen abogado. Como que siempre que existe esta inquietud por mejorar en términos humanos y personales, hay un impacto en lo que hacen con su carrera. Bueno, voy a recurrir a mi servilleta como Myth, porque si no se me olvida lo que quiero decir. Me acuerdo que una de las conversaciones que tuve con Tito, muy reciente, lo conocí hace como 7 años, me decía que tenía esta batalla interna sobre lo que había estudiado, y yo creo que como uno de sus éxitos ha sido precisamente tejer ese amor-odio y poder hacer algo con eso, ¿no? Como poder también poder hacer de este gusto culposo que es la abogacía algo que sea útil no solamente para ustedes, sino para una sociedad que también tiene expectativas muy altas sobre los abogados o distintas. Me acuerdo que la primera vez que conocí a Tito, estábamos en el Senado, yo me había puesto lo mejor que tenía en el closet y Tito llegó con unos shorts, unas calcetas blancas y unas chanclas. Y yo de verdad no podía entender cómo un abogado podía ser tan osado. Y creo que esa es tu gran virtud, amigo, la osadía. Porque dices lo que hay que decir y creo que la congruencia que solamente te debes a ti mismo es lo que hace que los demás, los que estamos en tu entorno, creamos en lo que dices, estemos o no estemos de acuerdo con lo que dices, ¿sabes? Entonces a veces es muy inspirador ver a alguien y ver todo su recorrido. Creo que eso es una gran virtud de las redes sociales, que te permite ver como en vitrina lo que ha vivido cada persona. Vimos tus batallas con la tesis, nos aventamos toda esa catarsis que hacías tú con tu tesis, y de repente presenciar que todo lo que tocas, que eres como un rey Midas de la divulgación, te va bien y lo haces bien, y eso es porque más allá de que sea proyecto propio y de que sea con el objetivo principal de tu satisfacción personal y profesional, tocas todo con un tema de justicia social, ¿no? Quieres que las cosas vayan para mejor y eso se aprecia mucho. Pues básicamente es eso. Estoy muy orgullosa de ti, me da mucho gusto que la vida nos permita pasar por puertas que tú nos abres de tu vida a todos, y que nosotros te podamos abrir lo que esté en nuestras posibilidades, en este caso la escuela, que los que estamos aquí apreciamos mucho tu trabajo. Y pues nada más ver la generosidad que inspiras de la gente que habla de ti, de tu libro, de tu compromiso y de lo que haces, y cómo nos reímos de lo que dices o cómo también decimos que no mames, Tito. Pues bueno, es muy bueno ser testigo de todo eso. Nada más te quería felicitar. Gracias. Oye, Tito, y incluso las abogadas más conservadoras, las que usamos tacones, las que nos planchamos el pelo, las que nos aprendimos el código de memoria y estudiamos en las escuelas más sobresalientes de este país, te admiramos muchísimo. Y eres referente. Yo sí recuerdo, yo te conocí en la Covadonga, ¿no? Un lugar de recreación en la colonia Roma. Y yo estaba con un grupo de abogados muy conservadores. Y entonces lo vi entrar, que fue en la FIL de 2019 del tribunal, y me tocó asistirlo. Y lo vi entrar y lo presumí de inmediato con mis amigos conservadores, que además no son del tribunal, sino son de despachos súper grandotes en las lomas. Y lo vi entrar, pues así, con shorts, chanclas y demás, y les dije, no saben quién es. Me dijeron, efectivamente, no sabemos quién es. Y ya les empecé a contar quién era. Me decían, chido, ¿no? O sea, qué bueno por ti.
Los dejé porque me parecieron, o sea, como que me dio flojerita tantito ellos y dije, es que tengo que ir con Tito, ¿no? Entonces, pues me senté con Tito y ahí le hice la barba un rato. Nada, Tito, yo te agradezco porque por lo menos a mí me has deconstruido tantito, ¿no? Me has hecho entender que no todos son tacones, ni ropa linda, ni pelo planchado, ni, ¿no? O sea, hay un perfil, hay un nicho para el que sí puedes llegar y el que yo te agradezco esa deconstrucción personal que has hecho conmigo. Gracias, querida. Aunque sea nada más rápido, esta última nada más. El tema de los shorts, no siempre ando de shorts, fueron casualmente 2 y en chanclas. Sí, venía de un avión y no me dio chance, o sea, no siempre así, pero fue casualidad. Yo no soy abogada, pero rapidísimo. Sí. Mi hija sí es abogada. Y qué bueno que están cambiando, porque te puedo decir que el director general les prohíbe tener tatuajes. Entonces mi hija se tiene hasta que maquillar su tatuaje para poder ir a trabajar o escoger el tipo de blusa para que no se le vea. O sea, digo, yo tengo casi 70 años y me encantan los tatuajes. Qué bueno que cambien. Felicidades. Gracias, queridas. De verdad, a manera de conclusión, volver a agradecerles por la disposición y por el diálogo, Felipe, a la escuela. De verdad que muy contentos. Y eso, o sea, también quizá entender propiamente que sí hay que mirarnos al espejo como la realidad que somos, ¿no? O sea, creo que no somos ni esta cosa que decía Bárbara de las dualidades, ¿no? Me gusta mucho entender a la figura del abogado como una figura anfibia, ¿no? Cerca del sistema, pero lejos, con mucha complejidad. Si lo hacemos así de manera burda, creo que no vale la pena hacer tanta teoría, pero creo que tiene potencial. Entonces, de verdad que yo disfruto estas complejidades y estas dualidades, y sobre eso vamos tratando de construir un nuevo derecho. También yo he de decir, yo he tenido la fortuna de tener grandes maestras y maestros que me han tirado la mano sin importar cómo esté vestido, sin importar cómo parezca, ¿no? Casualmente de esas personalidades ha sido una el profe Atienza, ¿no? Que tenía una buena idea, le pareció y me trajo y tal, y a partir de ahí colegas, maestras y demás. Entonces yo creo que también hay que aprender de esa idea de que vale más lo que tengas que decir o lo que tengas que compartir, que propiamente si quieres ir en shorts a la cobadonga, ¿no? En chanclas y shorts a la cobadonga. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Qué onda, Tito? Oye, yo, bueno, no he leído este último libro, sí leí tu tesis y también hemos platicado mucho. Sin embargo, creo que hay un par de ideas que me interesaría saber cómo es que las concilias. O sea, por una parte, esta parte de la colegiación o de la preparación de las abogadas y los abogados, y por otro, tu crítica, creo que ahorita empezaste a avanzar un poco la respuesta a esta pregunta, pero tu crítica a que existen una infinidad de escuelas de derecho, no siempre con un rigor académico, programa, etcétera, etcétera, pero que sin embargo, como bien lo dices, muchas veces son estas instituciones las que acercan a personas en diferentes situaciones, sobre todo en situaciones lejos de las capitales, pobreza, demás, las que acercan a estas personas al acceso a la educación superior. O sea, ¿cómo conciliar estas dos ideas? Porque pues igual y si nos ponemos rigurosos con la instauración de escuelas, etcétera, se puede perder un poco este acceso, ¿no? Sí, claro que sí. A ver, fíjate, con lo de la colegiación me he ido reconciliando. Yo fui muy crítico y me dejé toda la tinta en la reforma que se intentó pasar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sinceramente, porque me parecía una muy mala reforma. Al final lo que generaba era un cuello de botella y una muy posible discriminación a partir de razones de clase, va a haber solamente 5 colegios, 5 en Tlaxcala y 5 en Chihuahua, da igual la cantidad de personas, hablamos simplemente de entidades federativas, y de ahí ya puedes generarse de que esos 5 colegios van a generar a la vez otro problema con esas tantas escuelas de derecho. La reforma me parecía muy mala. Ahora me he ido reconciliando, no con la reforma, con la idea de colegiación, simple y sencillamente para saber cuántas cédulas están activas. O sea, en México no tenemos ni idea. Tenemos un estimado de las cédulas que emite la SEP, de las escuelas por decreto, por REBOE, etcétera, etcétera,
Pero pues yo, el ejemplo que pongo siempre es mi primo Javi, que en Monterrey tiene su cédula exactamente igual que la mía, y el tipo es dueño de un bar, ¿no? Un gran bar en Monterrey, cualquiera que vaya se lo recomiendo, top. Pero no ejerce. Pero si el día de mañana Javi quiere levantarse y agarrar un caso, tiene su cédula en el cajón. Y le digo, híjole, pues tantito cuidado, ¿no? Probablemente sepa más de música que yo, pero de derecho creo que sí me puedo orientar un poco. En ese sentido, la colegiación se habría simple y sencillamente para poner un número de cédulas activas, una cosa de este tamaño, pero sería probable que podamos avanzar, ¿no? Creo que habría que pensar la forma en cómo podamos regular la colegiación. Y de las escuelas, mal llamadas patito, de garage, ¿no? Ahora ando tomando fotos por donde me invitan a las escuelas y a pasear un poco, y en Puebla hay una fantástica que se llama Harvard, ¿no? Escuela de Derecho Harvard, ¿no? Campus Puebla, me parece fantástica. ¿Dónde estudiaste? En Harvard, Campus Puebla, perfecto. Voy a subir la foto estos días. La solución no está en cerrarlas, lo pongo en el libro. Eso sería lo más fácil y eso sería simple y sencillamente una agachada para muchas personas que no tienen la oportunidad de entrar a una escuela pública de las tradicionales que son las que más aglutinan la matrícula, ¿no? Sin embargo, habría que repensar, mi punto de vista, las autónomas. La mayor cantidad de cédulas de abogados en este país vienen de las autónomas de cada estado de la República. No solamente de la UNAM, sino del Estado de México, Nuevo León, tal. Y parecería que ahí no nos gusta meternos mucho porque reivindicamos lo público, tal, pero no tenemos ni idea cómo se concursa, cómo entras, qué es lo que pasa al interior, y al parecer que muchas de estas escuelas de derecho no son más que los semilleros de las futuras generaciones de legisladores y de gobernantes, ¿no? Exacto, un club de presidentes municipales, ¿no? Hay que meternos a la calidad de nuestra universidad pública, ¿no? Hay temas que no nos gusta entrarle, pero sí sinceramente creo que tenemos que repensar, y no voy por la idea, como lo ha dicho esta administración, de que ahora tienes que hacer el acceso público a cualquier persona. No estamos preparados todavía de eso. Creo que hay que pensar cómo el mercado, lo público, lo privado, tienen que entenderse para evitar que grandes cantidades de abogados en este país pues no tengan ni idea de lo que se les enseñó en el aula, ¿no? Sí creo que agarrar a las patitos, las garage, es agarrar al rival más débil y patear a alguien que no necesariamente es la gran causante de este problema. Si me dices a mí mi respuesta más clara y lo que creo que le vale la pena meterle, sí necesitamos voluntad política del Estado para que entre a regular a la profesión, ¿vale? Pero no, pues ahorita la lista de pendientes son muchísimos, ¿no? Entonces, dudo que la abogacía vaya a estar dentro de las principales cuestiones a reformar en los próximos meses, en los próximos años. Perdón, gracias. Es que hay algo del libro que se me olvidó comentarlo hace rato, pero creo que es una parte fundamental, y la verdad es que te agradezco muchísimo que lo hayas puesto, Tito, y es esta reflexión acerca de la necesidad, y más o menos delineaba un poco Bárbara en su intervención, de que seamos no solo buenas personas, sino que busquemos ser felices con lo que hacemos. Y esto también iba un poco en ese decálogo, en la segunda parte opositiva, y es el repensar cómo, siendo abogados o abogadas, tenemos derecho a ser felices. Y podemos buscar la felicidad en lo que hacemos. Y entonces también cruza por algunas reflexiones en el libro que creo que son muy valiosas, sobre todo sabiendo quienes estamos aquí, que trabajamos en el tribunal, que dice pues, que tenemos derecho a no ser esclaves del trabajo, a no estar súper estresados en el trabajo. Hace todo refleja varios estudios en relación con el alcoholismo en la abogacía y los altos índices que obviamente minan la salud, y ya también lo decía el magistrado de la Mata. Entonces, la verdad es que esta parte de la que no se había hablado ahorita creo que es muy importante, y no quería cerrar esto sin que habláramos de ella, porque creo que sí es relevante el hecho de que nos invites a ser felices en la abogacía, e incluso me llamó mucho la atención que justo terminando de leer tu libro empecé a leer otro, la verdad es que ahorita no me acuerdo cuál es, pero sí copié una frase porque dije para la presentación la tengo que leer. Es una frase de José Antonio Marina que dice: la búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad. Y creo que va muy en la línea con el libro. Muchísimas gracias y felicidades, Tito. Yo cerraría un poco esto diciendo que quizá podemos votar a los colegios de abogados. Votaron la legitimidad. Exacto, democrática, pero bueno, en lo que llegue ese día. A ver, yo sí creo que tenemos que hacer
muchos replanteamientos. Yo estudié en una de las escuelas más conservadoras del país y no nada más la licenciatura, sino también el doctorado en México. Y nos tenemos que hacer es preguntarnos si lo que estamos haciendo está bien. Y yo creo que eso es lo que nos enseña Tito. La respuesta es no. Estamos haciendo mal las personas, estamos creando una profesión que no está sirviendo para lo fundamental, que es resolver problemas humanos de manera justa y razonable. Y eso es justo lo que tendríamos que estar muy preocupados. ¿Cómo lo cambiamos? Es que es fundamental, esta profesión es muy importante para la humanidad, esa es la verdad. O dirían, como también dice el libro, que quizás sería mejor un mundo sin abogados, ¿no? La imagen esta de los Simpson, donde están todos cantando. A ver, replanteémoslo, está mal, hay un problema. Tito, qué bueno que nos lo dices lo que todos pensamos, hay que decirlo, está mal, hay que regularla. En fin, yo lo dejaría diciendo, y eso es una tarea que por supuesto se tiene que establecer, que se tiene que mejorar en la ley, pero también con nosotros los profes. Yo creo que los profes tenemos que decirle a nuestros alumnos, a ver, no repitan nuestros errores, cambien el mundo, sí lo pueden cambiar. De uno en uno lo podemos hacer entre todos, ¿no? Eso es lo que yo dejaría. Muchas gracias, Tito, por este libro, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, a todos los que nos acompañan en redes sociales y pues que tengan un excelente día. Gracias a todos. Esa es la reforma.